que corresponde al saneamiento físico legal de inmuebles. Bueno, lo primero que yo podría comentar al respecto sobre nuestro tema es que muchas veces, alguna vez hemos escuchado hablar sobre esto, ¿no? Y podemos asociar, en la mayoría de los casos, a instituciones como COFOPRI o el PET. Sin embargo, debo decirles que el saneamiento muchas veces hace que participen muchas entidades del Estado, incluso particulares, como son los notarios, ¿no? Ahora, como dije, no solamente se circunscribe a COFOPRI, ni al PETS, ni a las municipalidades. Podemos encontrar notarías, SUNAR, podemos encontrar a los gobiernos regionales, a la Gerencia Regional de Agricultura, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAP, e incluso al Instituto Nacional de Cultura en algunos casos. Como vemos, el radio de acción del saneamiento no es limitado, al contrario, es mucho, muy amplio. Ahora, pasemos entonces a revisar este tema, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando uno encuentra o cuando uno está empezando a estudiar un tema nuevo, lo primero que debe preguntarse es qué está estudiando, ¿no? En este caso, nosotros nos preguntamos qué es el saneamiento. Y el saneamiento lo podremos definir como un conjunto de actos o gestiones destinadas primero a determinar y segundo a regularizar la situación legal de un predio. Es así que podemos resumir en esta concisa definición estas etapas, ¿no? La etapa de determinación y regularización. La primera etapa consiste en conocer el estado del predio, conocer la situación legal. Y la segunda consiste en regularizar el defecto que tengan esos títulos para que puedan alcanzar la máxima formalidad y con ello también seguridad posible. ¿En qué consiste la etapa de determinación? Bueno, consiste en un primer momento en la revisión de los documentos que sirven de sustento al derecho de una persona, por ejemplo, un derecho de propiedad. ¿Qué debemos revisar nosotros? Bueno, podemos revisar el documento privado que exista, un contrato, podemos revisar un documento público como es una escritura pública, certificados registrales como una partida registral, también podemos, una copia literal, perdón, y también podemos verificar el certificado de registral inmobiliario, ¿no? El famoso CRIP. También, entre otros documentos, podemos encontrar el certificado de zonificación y vías, la base gráfica registral, etcétera. Un cúmulo de documentos que sirven a nosotros, a nuestros propósitos, para conocer el estado. Adicionalmente, en esta etapa, además de la revisión de documentación, tenemos que verificar la realidad física del bien. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, si es que ya antes no se hizo, nosotros como personas, como interesados, verificaremos en el lugar las medidas, el área, los linderos que corresponden a un predio. Y por supuesto levantaremos un plano sobre él, ¿no? Ahora, en la etapa de regularización, nosotros lo que debemos hacer, o lo que se hace en el estudio aquí, por ejemplo, es plantear las propuestas de solución al defecto que tienen esos títulos y acoplarlos y guardar la correspondencia que debería existir entre el título y la realidad física del bien. Bueno, entonces, sabiendo en qué consiste más o menos el saneamiento, también deberemos preguntarnos por qué se sanea, ¿no? El saneamiento muchas veces lo podremos ver su campo de acción cuando existan, se cuestione el título. De alguna forma, puede ser su validez, su suficiencia, su alcance, algún tipo de cuestionamiento que hace que nuestro título no pueda gozar de la formalidad y en general no pueda acceder al registro. Ahora, entonces, otra vez la pregunta, ¿por qué saneamos? Bueno, se sanea porque justamente en el proceso de titulación pasó por alto la etapa del abogado, el abogado que redactó el contrato no advirtió de manera oportuna los defectos del contrato que estaba redactando, en notaría tampoco lo advirtieron, e incluso en registros públicos se llegó a inscribir y no pudo advertirse esta falla. Entonces ahí es donde entra el saneamiento, para corregir estos problemas y proponer una solución. Ahora, ya tenemos entendido qué es el saneamiento, ya entendimos qué intenta resolver el saneamiento. Ahora pasemos
a delimitar el objeto de estudio del saneamiento o el objeto de acción, donde recae todas nuestras acciones. Bueno, y ese objeto de acción es el predio. Bueno, ¿qué es el predio? Nosotros podemos tener una definición del predio más o menos ya nítida, ¿no? Un predio es una porción de tierra sobre la cual nosotros tenemos propiedad y edificamos. Sin embargo, si nos ponemos un poco más precisos, podemos decir que predio es una porción de superficie, entre paréntesis, suelo, delimitada por una línea poligonal cerrada que se extiende al subsuelo y al sobresuelo. Por supuesto, esta propiedad del predio o el predio no se extiende a lo que puede haber debajo de él, que generalmente son recursos naturales, yacimientos mineros o bienes culturales, ¿no? Estos restos arqueológicos, estos bienes, estos recursos no pueden ser considerados propiedad de quien posee el predio. ¿Por qué? Porque existe un mandato constitucional que limita su ejercicio, ¿no? O limita la propiedad sobre ellos. Ahora, pasemos al siguiente punto. La etapa de determinación. Como dijimos, había dos etapas, y la primera consiste en el análisis de los títulos. El primer aspecto que nosotros debemos revisar cuando revisamos un documento, un título, una escritura pública, un contrato, es verificar el nombre de las partes intervinientes. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que una persona se apellida, por ejemplo, González, con S, y en la escritura pública le pusieron González con Z, o te llamas Juan José y no te pusieron completo, sino te pusieron Juan nada más. Entonces, eso supone un problema al momento de ingresar al registro. Ahora, ¿este es un error insubsanable? Por supuesto que no. El tribunal registral ya se ha pronunciado al respecto e impone ahora el deber al registrador, en caso exista estos problemas, tiene que recurrir a todos los medios a su alcance para poder determinar qué cosa. Determinar que la persona eh, que, que consta en la escritura pública es la misma que consta también en el registro, ¿no? Por ejemplo, si una persona vendió una parte de su bien a otra persona y esta otra persona intenta inscribir su derecho y fue inscrito mal su nombre, entonces el registrador tiene la obligación de revisar en todos sus antecedentes, incluso en los convenios que tenga con RENIEC, revisar esa información para que no se deniegue la inscripción. Pero por supuesto, nosotros antes de que llegue el registrador, debimos haberlo advertido, ¿no? Ahora, pasemos al otro punto, el Estado civil. Este sin duda es uno de los temas que especial atención debemos poner. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 315 del Código Civil, para disponer de los bienes sociales o gravarlos, se requiere la intervención del marido y la mujer. Por supuesto, eso se puede subsanar si es que el otro cónyuge otorga poder al otro para que disponga. Sin embargo, muchas veces sucede que solamente uno de los cónyuges firma la escritura pública. ¿Y esto qué supone? ¿Qué supone si solamente uno de los cónyuges interviene en la escritura pública? Bueno, estamos ante un acto jurídico nulo. ¿Y qué significa que sea nulo? Que no se puede convalidar. ¿Y eso significa que no sirva mi título? Tampoco es así, porque para otros casos puede servir, como por ejemplo para una prescripción adquisitiva de dominio. Ya vamos a explicar en qué más o menos contexto se aplicaría, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, otro punto que hay que aclarar es que esta nulidad, pues, esta discusión sobre si cuando no intervenía el marido o la mujer en los actos de disposición, si era nulo, anulable, ineficaz, este asunto fue zanjado en el octavo pleno casatorio civil, ¿no? Y nos dijeron que es nulo porque va en contra de una norma imperativa, ¿no? Que es el 315, que ahí ustedes pueden visualizar. Ahora, otro punto que debemos tomar en cuenta es la representación. La representación lo podemos encontrar regulado en el artículo 156 del Código Civil, en el cual nos dice expresamente, como tratamos de predios, tenemos que revisar este artículo. ¿Y qué nos dice? Para disponer de la propiedad del representado o gravar sus bienes, se requiere que el encargo conste en forma indubitable y por escritura pública. Entonces, cuando nosotros contratemos o cuando nosotros revisemos la documentación sobre una compraventa, una donación, etcétera, debemos revisar que el poder mínimamente esté por escritura pública. Generalmente se pide la inscripción en el registro,
pero la ley no te lo exige, te pide como mínimo escritura pública. Y por supuesto que las atribuciones, el poder que se confiere, debe constar en el poder, en el documento que contiene el poder. Esto no significa, por supuesto, que debamos consignar cada una de las situaciones o cada una de las facultades o acciones que debe tomar nuestro representante, no es así. Lo que debemos hacer es que a partir de la redacción del documento no quepa duda alguna de que esta persona está facultada para realizar ciertos actos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, uno de los casos de representación típicos son los que tienen que ver con las personas jurídicas. Como sabemos, las personas jurídicas están representadas en algunos casos, por su gerente general, por el consejo directivo, al presidente. Y sucede muchas veces que algunos representantes dicen tener las facultades porque son el gerente general simplemente o porque son el presidente de una asociación, ya tienen el poder para disponer de los bienes, y esto no es así. Para saber si esta persona tiene los poderes o las facultades para disponer de un bien, lo que debemos revisar en este caso son los estatutos. Y si no consta en el estatuto, tenemos que revisar, nos tiene que proveer un certificado de vigencia de poder, ¿no? Donde conste expresamente que esos poderes habían sido otorgados. Entonces debemos descartar esa idea que porque una persona es cabeza de una institución, representa una institución, automáticamente tiene poder para disponer. Esto no es así. Y ahí he citado una resolución del Tribunal Registral para que puedan analizarlo en mayor detalle. Ahora sí, pasamos al siguiente. Respecto del predio. Bueno, hemos revisado la documentación y hemos visto que se deben revisar las cuestiones relativas al titular, pero también debemos revisar las cuestiones relativas al predio. ¿Y qué debemos revisar en una escritura pública, en un documento, en lo que respecta al predio? Bueno, tenemos que revisar su ubicación, su área, sus linderos, medidas perimétricas y la condición del predio. Sobre esto último, sobre la condición del predio, incluso puede omitirse. Lo que sí no se puede omitir son los cuatro requisitos anteriores: ubicación, área, linderos y medidas perimétricas. Es algo que no se puede omitir de ninguna manera. Hubo un caso que llegó al tribunal registral en el que una persona indicó, no puso estos datos que le estoy diciendo son importantes, sino puso que dicho predio como estaba inscrito en tal partida electrónica. Al final el tribunal registral lo admitió, pero también admite que estas son cuestiones importantes, son un requisito sustancial en un contrato. Entonces siempre deberían estar consignadas. Pero si tú remitiste a una partida electrónica, también es válido. Sin embargo, si nosotros queremos ahorrar tiempo, queremos ahorrar dinero y esfuerzo, entonces debemos consignar siempre estos datos, ¿no? Y no esperar llegar a una segunda instancia, en tribunal, 4 o 6 meses, para que nos den la razón. Ahora, respecto del modo de adquisición del derecho. Ya hemos revisado sobre el titular, sobre el objeto, ahora queda ver cómo se adquirió el bien, bajo qué derechos, qué atribuciones tiene sobre ese bien. Bueno, si nosotros lo adquirimos por una compra-venta, lo mínimo que tenemos que revisar son sus elementos esenciales. ¿Cuáles son esos elementos esenciales? El bien y el precio. Son requisitos indispensables en un contrato de compra-venta. Pero también que debemos revisar si el pago ha sido efectuado de forma íntegra o parcial. Si esto no es así, si es que el pago no ha sido efectuado de manera íntegra, cuando quiera acceder al registro, esa escritura pública, que puede inscribirse si no se ha pagado la totalidad del precio de venta, lo que va a pasar es que el registrador de oficio va a extender un asiento en el que conste una hipoteca legal. Es un gravamen que la ley impone a favor del vendedor, ¿no? Cuando no ha recibido el total del precio de venta. ¿Cómo se quita esto? Bueno, pagando el precio de venta o cuando el, si el vendedor renuncia expresamente a ese derecho, ¿no? Pero siempre debemos tener en cuenta esta parte. Ahora, si no es compra-venta y pasamos a la donación, artículo 1625 del Código Civil. En la donación, por supuesto, no hay una contraprestación, no podemos hablar de precio, pero sí debemos observar ciertos requisitos, sobre todo en los casos de los bienes inmuebles. En los bienes inmuebles, el requisito esencial es que esta donación conste en escritura pública.
Si no está este requisito, estamos hablando de una donación o un contrato nulo. También, ¿qué otro requisito indispensable debe tener una donación? Bueno, la determinación del bien, ya hemos dicho. Y por último, la valorización del bien. Las partes deben ponerse de acuerdo y ponerle un valor aproximado al bien. De lo contrario, estamos hablando de una donación nula. Esos son requisitos indispensables, ¿no? Escritura pública, valorización del bien y la determinación del bien. Son requisitos que no deben faltar. Ahora, si nosotros no hemos adquirido el predio por donación ni compraventa, sino de nuestros padres, por ejemplo, una sucesión hereditaria, este derecho para acceder al registro debe previamente haberse inscrito en una declaratoria de herederos. ¿A través de qué acto se puede materializar esto que les estoy diciendo? Bueno, a través del testamento o la sucesión intestada. Aquí, una vez que tú inscribiste tu derecho como sucesor, tienes ya derecho sobre el bien, es cierto, pero una salvedad respecto del testamento sobre todo. Cuando una persona deja un bien a favor de su heredero, debe o debería individualizar el bien que está transfiriendo. De lo contrario, no va a poder inscribir, inmatricular, independizar utilizando el testamento. ¿Qué va a pasar? El registrador le va a decir primero, eh, actualmente todos son copropietarios, me haces una división y partición y después ya podemos hablar de inmatricular individualmente a ti. De lo contrario, no. Pero si nosotros asesoramos bien a la persona que está redactando su testamento y le decimos que si quiere dejar en propiedad a favor de alguien un predio, este debe delimitarlo en su testamento. De lo contrario, va a tener que recurrir a la división y partición. Por último, también tenemos otro modo de adquisición, es que se denomina la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, ¿no? Esta figura jurídica está regulada en el artículo 950 del Código Civil y nos dice lo siguiente, ¿no? Que una persona puede adquirir propiedad o posesión, por supuesto que sí puede, pero eso no es una posesión cualquiera, es una posesión cualificada. ¿Qué quiere decir esto? Que es una posesión que reúne ciertos requisitos. Una posesión continua, una posesión pacífica, pública, con ánimo de dueño, por un periodo determinado, ¿no? Que puede ser de 5 o 10 años. De 5 años, hablamos cuando existe un acto jurídico de por medio, un contrato, un acto que haya trasladado dominio a favor de una persona. Solamente así, con la existencia de ese documento, podremos hablar de 5 años. Cuando no es así y tenemos solamente posesión, tenemos que hablar dentro de un periodo de 10 años. Ahora, ¿qué documentos entonces, como no hay escrituras públicas por revisar si estamos hablando en el año de 10 años, no usucapión larga, tenemos que recurrir a otros documentos para probar nuestro derecho? ¿Cuáles serían esos? Bueno, las declaraciones juradas de autovalú, los famosos HR, PU, PR, también los servicios básicos de luz, agua, internet, etcétera, constancias de posesión, construcciones, testigos, etcétera, ¿no? La prescripción adquisitiva tiene diferentes vías a las cuales se puede recurrir. Está la vía judicial, está la vía notarial y también la vía administrativa, que actualmente con la ley 31145, que otorga facultades a los gobiernos regionales para hacer procesos de prescripción, se puede hacer. Hay que tener eso en cuenta. Ahora pasamos a la siguiente fase, ¿no? Dijimos que debíamos revisar los documentos, ya lo hemos hecho, descubrimos que posiblemente hay algunas fallas, pero ya estamos pensando en cómo debemos subsanarnos. Y una vez superada esa etapa, debemos pasar a la verificación de la realidad física del bien. ¿Qué significa eso? Que hemos ido, repito otra vez, hemos ido al lugar, hemos recogido la información, generalmente es el ingeniero que recoge esta información, y esto lo representa toda esa información en un plano. Ahora, ¿qué nosotros debemos revisar, debe contener un plano? Un plano contiene en sí mismo dos planos en uno solo, ¿no? Primero está el plano perimétrico, que nos va a informar sobre las cualidades individuales de un predio, ¿no? Sus lados por el norte, sus lados por el sur, el este y el oeste, con quién colinda, si hay un camino que lo atraviesa, si hay una pista que aparece por ahí, todo eso va a aparecer en el plano perimétrico también. Sin embargo, está también el plano de ubicación.
Y si bien el plano de ubicación también toma las vías eh, respecto de qué entorno se rodea, el plano de ubicación no va a tomar medidas perimétricas, no va a tomar el área, perímetro, nada. Va a tomar, se centra en ubicar al predio dentro del espacio que éste ocupa. Entonces, sus colindantes sobre las vías que aparecen alrededor de él. Simplemente es un tema referencial. En cambio, el tema del plano de perimétrico es un tema de medidas, de valores que tiene que tener el predio. Hemos dicho entonces que los planos deben contener los siguientes datos, ¿no? Colindancias, tiene que tener medidas de los lados y también la sumatoria, que se llama perímetro, y el área, ¿no? También debe tener un cuadro de coordenadas, ¿no? Que como ven ahí ustedes, está señalado con morado, y ahí le he puesto dos sistemas de coordenadas, ¿no? Que es el PSA 56 y el WGS 84, ¿no? Estos sistemas se le llama datum. Si ustedes revisan la ley, van a encontrar esta palabrita, el datum. El datum no es más que una representación matemática de la Tierra, y por eso se aparecen estos sistemas, el PSAT 56 y el WGS 84. ¿Cuál debería optarse por usar? Bueno, el registro admite los dos, por si acaso. Pero el WGS 84 es un sistema más completo que el 56. Y por eso en algunos reglamentos lo podemos encontrar, ¿no? Que exigen estas medidas, ¿no? Este sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque el PC56 es un sistema que no llegó a completarse por completo, perdón. Entonces se prefiere el otro, ¿no? Bueno, las referencias también debemos tomarlas en cuenta, ¿no? Dijimos que en un plano deben aparecer las calles, los caminos, las avenidas, canales, ríos, todo eso debe estar en nuestro plano. Incluso salió una directiva hace poco de SUNAR en el que nos indica que en el caso de los predios urbanos, el predio que es materia de inscripción debe dibujarse la distancia que existe en nuestro predio y con otro previamente inscrito. Es un mandato que se ha reglamentado hace poco. Ahora, pasamos al membrete del plano. El membrete del plano está dibujado ahí con rojo, delineado con rojo para que ustedes lo puedan observar, y es un cuadro resumen de lo que contiene el plano. Por supuesto, no va a decir qué plano contiene esa hoja, ese plano, ese documento, un plano perimétrico y de ubicación. Nos va a decir quién es el propietario, cuál es la fecha en la que se expide ese plano, el área, perímetro, el dato, ¿no? PSAT 56, WGS 84, la escala y la firma y sello del profesional responsable, ¿no? Que puede ser un ingeniero. Ahora sí, pasamos al siguiente.